Bueno, gracias a todos los que vienen compartiendo conmigo todos los martes a las 15 horas diferentes temas, así que les doy las gracias por eso. Les agradezco por estar del otro lado. Este es un espacio que está creado de alguna manera para todos ustedes y vamos a ir tocando y abordando temas que vayan surgiendo de las problemáticas o de los intereses de ustedes, ¿sí? Ya estuve hablando con 2 profesionales para poder hacer un vivo compartido. Uno es especialista en niños, entonces vamos a trabajar con algunos tips para los niños en casa y bueno, para papás que no saben cómo manejar el tema de límites, el tema de play, el tema de peleas de hermanos, etcétera, etcétera. Así que pronto vamos a estar con un especialista en niños, un psicólogo especialista en niños, colega también constelador, al cual aprecio y admiro mucho, Martín. Así que bueno, ya les vamos a indicar la fecha, todavía no lo hemos decidido, fin de junio, principios de julio. También vamos a tener otra colega con la que vamos a compartir algo de adolescencia para aquellos papás que tienen adolescentes, o Ciro, que estuvo el encuentro pasado, no sé si hoy estará ahí, después si está me gustaría que me salude. Su mamá también está ahí compartiendo seguramente con nosotros, así que bueno, por eso digo, si ustedes quieren que hablemos de algún tema en particular, después vamos a hacer una encuesta para que nos dejen y vayamos abordando esos temas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero. ¿Cuáles son los síntomas? A ver, los ataques de pánico pueden venir por un montón de situaciones o un montón de conflictos. Lo que sucede es que en general el ataque de pánico puede venir en el momento menos esperado, ¿sí? No es que yo estoy acá y digo, bueno, ahora no me va a venir ningún ataque de pánico y de repente no viene ninguno y salí a comprar y me viene una crisis o ataque de pánico, o estoy hablando por teléfono y empecé a sentirme mal, o como esta chica que les contaba hoy, estaba viajando en colectivo, que es lo más común cuando uno sale de su casa, pero también en casa nos puede pasar. Me ha pasado de personas que he atendido que estaban durmiendo y se despertaron con un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, bueno, puede venir en cualquier momento. ¿Y qué le pasa al individuo con esto? Empieza a evitar esas situaciones. Por ejemplo, si yo tuve un ataque de pánico caminando en determinada cuadra o en determinado lugar, lo que voy a hacer es evitar ese lugar. Si tuve un ataque de pánico en la facultad o en la escuela o en mi trabajo, voy a ver la forma de evitar y posiblemente cada vez que tenga que ir al trabajo o a la facultad o al estudio, voy a sentir síntomas porque el temor es que me agarre, lo dicen así, ¿no? Que me agarre de nuevo, ¿no? Que me agarre de nuevo esa sensación, esos síntomas, ¿sí? Entonces, en general, lo que le pasa al individuo es que empieza a dejar de frecuentar esos lugares donde el ataque de pánico se hizo presente, ¿sí? Entonces, bueno, los síntomas, como mencionábamos hace un ratito, son varios. A cada persona les agarra síntomas diferentes, pero en general son siempre los mismos, que es dificultad para respirar, sienten que se ahogan, taquicardia, sudoración, a veces dolores de cabeza, temblores, ¿sí? Bueno, y después, dependiendo cada individuo, como que esos síntomas se va agudizando más. Está comprobado que toda crisis tiene como si fuera un umbral, ¿sí? Es como que va subiendo. Yo empiezo con el ataque de pánico, lo voy a explicar como un poco bien coloquial para que se entienda. Yo comienzo con una crisis de ansiedad, el ataque de pánico, y entonces empiezan a subir mis síntomas, suben hasta un umbral máximo, ¿sí? Y de ahí automáticamente empieza a bajar. ¿Qué quiere decir? No es que va a subir y voy a estar media hora con crisis de pánico o crisis de ansiedad, no. Aparentemente, lo que se dice, los que saben en este tema, ese umbral se llega entre los 10 y los 15, o sea, los 10 y los 15 minutos es lo que toma el tiempo que generalmente uno puede tener una crisis de pánico, ¿sí? Entonces, en ese tiempo se llega al umbral y empieza a descender. Con lo cual es importante que ustedes sepan que en el caso que tengan una crisis va a pasar que va a perdurar ese tiempo y luego empieza esas sensaciones, esos síntomas a disminuir, como si fuera a disminuir su intensidad, ¿sí? Lo que pasa es que quedan las secuelas, entre comillas, ¿no? Queda ese temblor o ese nerviosismo o el miedo de que esto vuelva a suceder,
Pasa mucho, la gente a lo mejor están manejando, yendo a algún lugar y tal vez les agarra una crisis de pánico. Por eso hay mucha gente que ha dejado de manejar, por ejemplo, por este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener como ese periodo en el ataque de pánico. Es importante que lo sepan porque vamos a ver qué recursos vamos a utilizar para ese periodo. A ver, la idea es no tanto hablar de dónde viene y cómo y qué sé yo, sino tratar de darles herramientas para ustedes o para las personas que tengan a su alrededor que estén sufriendo alguna de estas crisis, que las hayan sufrido, porque el que en algún momento sufrió ataques de pánico, su temor es que en cualquier momento vuelvan, ¿sí? Tal vez hace 3 años que no tienen ataques de pánico, pero tienen el temor de que esto vuelva en algún momento. Entonces, repito, hay un montón de cosas que no hacen por miedo a que vuelva otra vez en esa situación. Si yo, qué sé yo, fui al mercado central y me agarró un ataque de pánico ahí, y por más que haya pasado 3 años, a lo mejor no me animo a ir al mercado central, porque como que me quedó ahí la huellita, como que me quedó, no, a ver si no voy y me agarra de nuevo el ataque de pánico y vuelvo otra vez a foja cero, ¿sí? El ataque de pánico puede darse en cualquier momento de la vida, porque pasa esto también, que mucha gente que ha venido al consultorio y que trabajamos con respecto a los ataques de pánico dice, pero a mí nunca me pasó, no entiendo por qué me pasa ahora, ¿sí? Es la primera vez que me pasa y tal vez tienen 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y hasta 60, 70 años. He tenido gente que ha venido a trabajar el ataque de pánico mayor de 60 años que nunca jamás había tenido nada de este estilo, ¿sí? Para que lo entendamos, insisto, yo lo voy a hablar de manera coloquial, no técnica, ni médica, ni científica, porque tampoco lo soy, ni médica, ni nada que se le parezca, sino tratar de bajarlo para que se entienda. El ataque de pánico es una defensa de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo siento de manera inconsciente que estoy en peligro, va a venir el ataque de pánico a defenderme de esa situación peligrosa, ¿sí? Entonces, algo que por algún lado es tan perjudicial como un ataque de pánico, esa crisis en donde no la paso nada bien, por otro lado, lo que viene es a defenderme de una situación, ¿sí? Entonces vamos a tomar ejemplos para que se entienda esto que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si yo tuve una vida en donde quizás sufrí violencia, ¿sí? Mis padres han sido violentos conmigo o sufrí un abandono, mamá o papá me abandonaron y entonces eso dejó una secuela en mí. A lo mejor a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, lo que fuere, yo vuelvo a vivir alguna situación, lo que se resignifica es esa sensación anterior de abandono, que el abandono que me genera miedo, me genera angustia, ¿sí? O sea, empiezan a aparecer esos síntomas. Entonces, el ataque de pánico lo que va a hacer es como que nuestro cuerpo esté en alerta a través de todos estos síntomas, porque está viniendo algo que para mí inconsciente, para mí consciente, para mi historia es peligroso, donde yo puedo volver a sentir ese dolor, esa angustia, ese miedo, ¿sí? Por eso es tan importante cuando un paciente, un consultante viene a trabajar un ataque de pánico, empezar a ir en la historia. Bueno, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste el primer ataque de pánico? ¿Qué pasaba ese día? Contextualizar un poco en qué momento de tu vida estabas y no, a lo mejor tenía mi bebé o cumplía un añito o yo empezaba a trabajar o empecé la escuela o a lo mejor en ese momento no aparece nada y con el correr de los días uno empieza a encontrar, bueno, a ver, ¿qué pasó la primera vez que tuve el ataque de pánico? Ese es un punto fundamental. ¿Cuándo fue la primera vez que tuve un ataque de pánico? No necesariamente tienen que ser todos estos síntomas, ¿sí? Puede ser algún síntoma. Bueno, y empiezo a desandar ese camino. Perfecto, bien. ¿Y cuándo pudiste haber sentido algo parecido a esto, si vamos a tu historia? Imaginemos, no, el ataque de pánico me dio ahogo y mucha angustia. Bueno, perfecto. ¿Y cuándo sentiste algo parecido en tu vida? Y lo sentí en tal momento, en tal momento, en tal momento. Bueno, ¿cuál fue ese primer momento, no? Y vamos a ese primer momento. Y bueno, capaz que fue cuando tuve un abandono, capaz que fue cuando viví una situación de violencia, capaz que viví de niño, qué sé yo, un robo, una situación violenta, un robo, y ante otro robo a mí empiezo a tener ataques de pánico, porque lo que mi cuerpo me dice y amenaza, piensen como si fueran luces
rojas que se empiezan a encender como para proteger nuestro organismo de la amenaza externa, ¿sí? Entonces la protección es esta. Son los síntomas. Entonces es muy importante saber primero cuándo fue el primer momento y ahí empezar como a revisarlo. A ver, yo soy partidaria de que es muy difícil, si bien hay gente que lo logra, pero es muy difícil salir de ataques de pánico sin un tratamiento médico y psicológico. Primero que cualquier ataque de pánico lo que va a hacer es que se desequilibre toda la parte química de nuestro organismo. Entonces la medicación lo que va a hacer es lograr que eso se equilibre. Y una vez que yo me siento compensada químicamente con esta medicación, puedo trabajarlo terapéuticamente. Yo no puedo trabajarlo terapéuticamente si no está compensada médicamente, químicamente, porque posiblemente en este trabajo vuelvan a surgir estos episodios. Y claramente nadie va a querer trabajar algo, o sea, voy a trabajar terapéuticamente para que me den los episodios y no. Entonces es muy importante, por eso cuando hay ataques de pánico, de ansiedad, de angustia, lo que se hace es trabajar de manera conjunta entre el psiquiatra y el terapeuta, ¿sí? Y de esa manera el paciente, el consultante puede perfectamente avanzar y trabajar y hasta resolver esos ataques de pánico, ver de dónde viene, que es el punto fundamental, y desde ahí irlo trabajando, ¿sí? Por eso es tan importante la medicación y por eso es tan importante poder tener un tratamiento interdisciplinario. Insisto, hay gente que me dice, no, yo lo logré resolver solo. Bueno, también es probable, pero tal vez te llevó, 3 años y a lo mejor con un tratamiento médico y psicológico, terapéutico, te hubiese llevado 1 año. Entonces estuvimos 2 años sufriendo y pasándola mal. ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a hacer es como acortar el tiempo, si se quiere, en esto de el tratamiento. Bien, entonces, desde lo sistémico pueden pasar un montón de cosas. Los ataques de pánico puede ser porque hubo un no nacido antes que yo. Entonces, si ese no tuvo la posibilidad de vivir, el síntoma más común es el del ahogo y entonces ahí hay que trabajar ese no nacido. Cuando, por ejemplo, hubo un suicidio en el árbol familiar, sobre todo si ese suicidio fue a través de ahorcarse, entonces también ahí es probable que alguien del sistema familiar como un síntoma puede tener el ataque de pánico donde siente que se está ahogando, ¿sí? También podemos pensar, o sea, hay un montón de situaciones, por eso es tan importante revisar cuándo empezó, contextualizar e ir desandando ese camino hasta llegar como si fuera la puntita del ovillo, que a veces tiene que ver con la historia del paciente y a veces tiene que ver con la historia del sistema familiar. Entonces es muy importante como ir abordándolo desde diferentes teorías o desde diferentes miradas y siempre acompañando si es necesario, porque si el paciente tiene crisis, no digo continuas, sino como sostenidas en el tiempo de un tratamiento médico. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta acá se entendió lo que estamos hablando? A ver si alguien me quiere hacer alguna pregunta en Facebook, si puedo ver las preguntas, si no, a ver cómo se hace. Y lo mismo voy a hacer acá, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para hacer. Y así vamos ahora, luego de esta pequeña charla, vamos a hablar un poquitito de cómo hacemos para resolver. Cómo hacemos para, si viene un ataque de pánico, ya sea a mí o a algún familiar o a algún ser querido o en alguna situación que yo estoy por la calle y alguien sufre un ataque de pánico, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Sí? ¿Alguien me podría escribir en Facebook para ver si puedo ver los comentarios? Bueno, Noel dice los tengo todos. Bien, todo bien, perfecto. Todo, sí, de parte de la madre o de parte del padre puede ser el no nacido. O sea, nos condiciona más el de la madre porque es por donde nosotros estuvimos, esa información está súper claro. Yo estoy en tratamiento, bueno, Erika me dice, hola, yo estoy en tratamiento y no puedo superar las crisis. Pregunta, algunos síntomas confunden con ataque de pánico y ansiedad. Es que en realidad el ataque de pánico no es otra cosa que ansiedad. A mi hijo lo intensificó en este tiempo. Bueno, tal cual. Sí, se ven. Lili, gracias, mi amor. Bien, genial, porque el otro día no andaban. No pude ver ningún comentario y dije, nadie me comentó. Después tenía como 42 preguntas y yo no había podido
verlas. Las constelaciones ayudan muchísimo, muchísimo en los ataques y los temas terapéuticos también. Lo que pasa es que uno tiene que estar compensado médicamente para trabajarlos, ¿eh? Bueno, a ver, esperen que yo acá tenía recién una preguntita, se entendió perfecto, yo tuve y lo superé volviendo con, lo de la cuarentena, y volvieron con la cuarentena. Bueno, la cuarentena por un lado nos trae al que tiene fobia, sí, Claudia, te leo, al que tiene fobia, ataques de pánico, los ayuda en cuanto a que se supone que en las cuatro paredes yo me voy a sentir un poquito más seguro. Esperen si quieren con los comentarios, si no, no los puedo leer. Esperen un segundito y ahora me escriben, así no me los pierdo y les puedo contestar. Entonces, al estar encerrados, en general la casa nos da seguridad, el hogar. Si en el hogar no está la amenaza, ¿sí? Si en el hogar está la violencia, si en el hogar está la indiferencia, si en el hogar está alguien con el que yo convivo y no me siento cómoda y pasan cosas en la convivencia, probablemente lo que menos quiera es llegar al hogar o me agarren los ataques de pánico estando dentro del hogar. O sea, por eso es tan importante contextualizar cuando nosotros trabajamos con ataques de pánico, porque necesitamos saber, bueno, pero ¿dónde se dio? No, qué sé yo, siempre hay como un patrón, siempre se da cuando estoy afuera. Me pasaba con una chica, siempre se le daba una hora en particular, ese horario era como fijo que ella tenía ataques de pánico. Entonces empezamos a trabajar y bueno, había habido una pérdida muy importante para ella en ese horario. Nuestro inconsciente lo que nos está diciendo es, ese horario es amenaza, perdiste una de las personas más importantes de tu vida, entonces hay que estar alerta, ¿no? Y también por otro lado no te vayas a olvidar de esto. Entonces, bueno, nada, hola Sami, es importante contextualizar. Y claro que con la cuarentena se agravan más, ¿por qué? Porque lamentablemente suceden como varias cosas en esta cuarentena. No me escriban porque no los puedo leer. Ceci, me escribiste un montón y quiero explicar esto, así que me lo vas a tener que volver a escribir para que te lo pueda volver a leer porque pasan los comentarios y se van y no me los pierdo. Con la cuarentena pasa lo siguiente. Por un lado, yo justamente lo hablaba el otro día con una persona y le decía, nosotros venimos de un país, nuestra sociedad argentina, estoy hablando de Argentina, no así otros países, o desconozco de algunos países, pero somos un país de inmigrantes, que estos inmigrantes, muchos, por supuesto, son exiliados de la guerra, ¿sí? De vivir situaciones muy críticas, de aislamiento también, campos de concentración, lo que se les ocurra. Acá también tuvimos la época militar en donde estaba el encierro, o sea, el hostigamiento, todo eso está en la memoria, en el inconsciente colectivo podemos pensarlo. Entonces, esta situación en particular lo que va a hacer es despertar esas memorias, ¿sí? El que quiera leer un poco del sistema límbico y demás, algo de esto hay entonces de nuestro cerebro. Entonces lo que se hacen es que se despierten esas memorias y entonces aparece esto de la alerta, ¿sí? Esto de que tenés que estar alerta porque puede ocurrirte lo mismo que pasó a alguno de nuestros ancestros, ¿sí? Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, no lo sabemos en qué generación está esta memoria. Y por otro lado, esto de el encierro, que no es sola. Una cosa es que yo diga, bueno, ¿saben qué? No tengo ganas de salir y por un mes me voy a quedar adentro y lo disfruto. Y otro lado es, me prohíben o no puedo salir, no porque no quiera, sino porque, entre comillas, no me dejan, no está permitido por la pandemia y por el cuidado. Pero también hay todo, es como si el afuera fuera de alguna manera una amenaza, ¿sí? Pero la amenaza del afuera es voy al chino, es voy al kiosco y vengo con la paranoia de me traje el virus en la zapatilla, me traje el virus en la bolsita del chino y entonces ahí también se despierta esa amenaza de mi vida está en peligro, ¿sí? Entonces a cada uno se le va a jugar dependiendo mucho de la historia, porque no a todos nos agarra ataques de pánico, ni fobias, ni ansiedades en una situación así. Hay gente que lo vive y lo disfruta y lo está pasando, entre comillas, bastante bien y hasta lo prefieren quedarse en su casa y trabajar desde su casa y no tener que salir y como que lo pasan bárbaro, entre comillas, digo, ¿sí? Porque no están decidiendo ellos, sino que hay una decisión a nivel mundial que hace que tengan que atenerse a esto. Entonces, es importante
es importante tener en cuenta esto, que hoy no solo no estamos pudiendo salir por una decisión propia, sino que el salir afuera está la amenaza del virus. Entonces también genera cierto miedo, ¿sí? Que es un miedo lógico si nos ponemos a pensar. Y no solamente el miedo hacia nosotros, porque detrás de toda fobia, detrás de todo miedo, siempre es el miedo a la muerte, ¿sí? Entonces no está solo el miedo de que a mí me pase algo, sino que todo mi sistema familiar está y corre peligro, ¿sí? Entonces, al correr peligro mi sistema familiar, también vienen los miedos y también viene como esa defensa. Entonces, es lógico que hoy aparezcan, y les digo más, lo más probable es que pasado toda la pandemia, yo creo que una vez que esté la vacuna y uno vuelva entre comillas a lo normal, nada va a ser normal como antes o natural, y probablemente haya más ataques de pánico o más crisis de ansiedad o de pánico después de todo esto, porque voy a tener que salir. Nuestro cerebro se acostumbra, ¿sí? Que ese es otro tema. Podemos hablar de la neuroplasticidad, de las neurociencias, de todo esto que es súper interesante, pero mi cerebro ya se acostumbró a que tengo que estar adentro, más allá de que la pase como la pase. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando yo ya me acostumbré y ya mi cerebro se estructuró y empezó como a masticar y a manejarse de esta manera, ahora tener que salir de nuevo, ahí también van a venir muchos problemas de pánico y ansiedad que tienen que ver con algo lógico, porque si yo hoy me estoy refugiando y la amenaza está afuera, yo ahora tengo que salir, por más que me digan que la amenaza afuera no está. Es esto que yo les decía como en la casa. Supongamos que yo estoy con mi pareja y mi pareja es violenta. Entonces yo hoy estoy viviendo una situación de violencia con mi pareja. Lo que menos quiero es volver a mi casa, ¿sí? Ahora, tal vez me separo y mi pareja se va. Pero queda esa memoria, o sea, queda. Entonces yo cada vez que vuelvo a mi casa posiblemente tenga algún síntoma, hasta que entre y como que de repente mi cerebro y mi cuerpo diga, no, pero no está, la amenaza es cierto que ya no está acá. Entonces lleva un tiempo como para acomodarse a todo eso, ¿sí? Que es un poco lo que estamos atravesando, el tiempo de adaptarnos a estar adentro, el tiempo de adaptarnos a convivir y a vivir de una manera distinta, y después va a ser el tiempo de adaptarnos a salir y volver a nuestra rutina sin ciertos temores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá me dice Fla, sufro antes de ir a cualquier lugar, por ejemplo, festejar un cumpleaños, me cuesta dormir, náuseas, tiemblo, me hace algo como en la panza. Claro, bueno, ven, hay síntomas también de náuseas, tal cual. Igual que cuando quiero dormir, a la tarde me agarra eso de la panza y las palpitaciones. Sí, va a quedar en el Instagram TV igual, para que lo puedan ver. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien, esta pregunta me gustó mucho. Va este comentario que dice, soy Rosimo. Dice, pero si necesitas a alguien, no los tenés como en otros momentos, no llamás a alguien y viene. Ese es el punto fundamental también, que hoy no tenemos esa libertad de decir, bueno, que ahora vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Me siento mal, llamo a alguien y viene, no es como que, es más, los que están solos en general son los que más sufren este tipo de crisis, ¿sí? De crisis de ansiedad y demás. Bien, primero vamos a empezar a ver, porque después termino así, no quiero terminar a las corridas, después vemos preguntas, pero quiero ir dando como tips para ver cómo nos vamos a manejar. Punto número 1, tenemos que elegir a alguien, elegir en el buen sentido de la palabra, 1 o 2 personas a las cuales no todo el mundo cuenta que tiene ataques de pánico porque a algunos les genera vergüenza, todavía no reconocen que es eso lo que les está pasando. Vieron que a veces muchos van al médico, de hecho llaman a la ambulancia y qué sé yo, y terminan dándole un sublingual y termina siendo un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es designar 1 o 2 personas a las que vamos a acudir en un momento de crisis, en un momento de ataque de pánico. Entonces lo vamos a tener en nuestro celular y tratemos de tenerlo como primer contacto. Entonces le ponemos a fulanito, otro fulanito, ¿sí? Entonces es importante primero tener designada a 2 personas. 2 por si una no contesta, tener a la otra. Ahora esas 2 personas tienen que saber, primero, lo que yo estoy pasando. Y segundo, cómo ayudarme en ese momento. Porque si yo llamo a alguien que no tiene la menor idea qué hacer y te dice, ay no, pero no te vas a morir, no te pasa nada, déjate de hinchar.
no nos ayuda en absoluto. O sea, el no darle importancia a lo que yo estoy atravesando, lejos de ayudarnos en una situación de crisis. Entonces es importante que esas 2, 3, las personas que ustedes quieran asignar en su teléfono para que cuando esto pase puedan mandarle un mensaje o puedan llamarlas, porque ahora vamos a ver qué deberían hacer esas personas. Deben saber lo que ustedes están atravesando. Y deben saber también qué tienen que hacer en ese momento. Entonces, si yo tengo ataques de pánico, yo tengo que saber qué tengo que hacer en ese momento. Esto que yo sé, se lo voy a trasladar a ese otro a quien yo el día de mañana puedo llamar o puedo mensajear si tuviera una crisis de pánico. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no le digo cómo ayudarme, el otro no me va a poder ayudar, por más que yo lo llame y le mande mensaje. Entonces, lo importante es esto, es saber que el otro sepa y cómo nos va a ayudar. Lo primero que tenemos que hacer, o sea, lo primero que uno puede hacer, imaginemos que yo tengo un ataque de pánico, yo sé lo que tiene que hacer el otro, pero el otro no sabe, ¿sí? Entonces vamos a decir qué es lo que, o sea, vamos a enseñarle al otro lo que tiene que hacer. Primero, a no desestimar lo que a mí me pasa. Entonces en ningún momento es, no, bueno, dejá, no te vas a morir, esto es de la cabeza, ¿no? Como minimizar lo que me pasa, no. Es escuchar qué me pasa, y lo primero que vamos a hacer es distraernos. Yo siempre lo digo como táctica, inclusive cuando pasa alguien que yo atiendo que está con una crisis de pánico, que les digo que me llamen, no tengo que me manden un mensaje o que me llamen. Entonces yo lo llamo y lo primero que hago es que me describan el lugar en el que están. Bueno, contame dónde estás. Mientras vos respirás profundo, quiero que me cuentes dónde estás. Estoy en el dormitorio. Bueno, contame qué tenés a tu alrededor. No, bueno, a la derecha, no sé, tengo los libros, adelante tengo el televisor. Bueno, ¿qué estás mirando en la tele? Estoy mirando tal cosa. Bueno, a ver, cambia de canal. Fíjate que están dando en América 2, no sé, cualquier cosa. O si estoy cocinando, bueno, salí de la cocina, apagar la hornalla, andate a otro cuarto. La idea es que la persona empiece a llevar, en vez de estar con su atención e interés puesta en los síntomas, en la taquicardia, en la respiración, en el temblor, en las náuseas, es que saque ese interés, esa atención en su cuerpo y la ponga afuera, es decir, que la ponga alrededor. Y una forma es describirme el lugar en el que estás. Bueno, estoy así, bueno, y a ver, cosas locas como, ¿qué hay? ¿Cómo se dice esto? Cerámica o, bueno, no sé, cerámica. Bueno, a ver, contame cómo es esa cerámica. ¿Es de color rosita? Sí, bueno, ¿y vos podrías contarme cuántas hay en la pared? ¿Sí? Esa sería una opción. Si está al aire libre, lo mismo, que vaya describiendo. Mientras yo acompaño, hay mucha gente que les agarra ataques de pánico estando afuera, entonces ahí hay que contener, y siempre es esto, que cuenten, que empiecen a describir. Lo que yo tengo que hacer es sacar la atención que está puesta en los síntomas y llevarla afuera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como lo primero que yo tengo que hacer. En la medida que el otro empieza a observar lo que sucede afuera y a contarme, esto lo pueden hacer ustedes mismos, no hace falta llamar a alguien y que me lo indique. Yo empiezo con una crisis de pánico, lo primero que voy a hacer es respirar profundo, ahora vamos a dar el tipo de respiración que vamos a hacer, y después empezar a distraerme. O me pongo música alegre que me distraiga, o me pongo a ver algo, pero lo que tengo que hacer, por eso a veces siempre está bueno tener otra persona, porque uno solo es un poco complicado, porque inevitablemente me voy a ir al síntoma y estoy, pero no me entra bien el aire. Respiro y el aire no entra, siento que no entra, siento que un orificio lo tengo tapado y entonces no está entrando igual, y siento siento las palpitaciones y me va a dar un paro cardíaco. O sea, es muy difícil mientras como hacer esto de llevar la atención afuera por uno mismo. Entonces está bueno que quien yo tenga al lado, quien yo tenga afuera, pueda recurrir a esa persona y esa persona me vaya guiando, ¿sí? Entonces, primero es eso. En segundo lugar, tiene que ver con la respiración. Tenemos que inhalar, retener el aire por lo menos durante 5, 7, 10 segundos, y lo voy soltando también en 10 segundos, 7 segundos, y voy contando, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es empezar a concentrarme y contar de atrás para adelante. Empiezo por el 50, 49, 48, concentrarme mientras voy respirando también. La respiración es fundamental. Nosotros tenemos que oxigenar el cerebro, toda la respiración lo que va a hacer es oxigenar todo nuestro cuerpo, o sea,
en la medida que nosotros respiramos, ese oxígeno llega a través de la sangre, ¿sí? A nuestro cerebro, a nuestras neuronas, y si yo no lo oxigeno, entre comillas, por demás en ese momento, no lo ayudo a salir de esa situación. A ver, la explicación es muchísimo más compleja. Yo se lo doy recontra básica y diría hasta un cachivache si me escucha alguien que sabe del tema hablar, pero bueno, la respiración es fundamental. A través del torrente sanguíneo va a llegar el oxígeno a nuestro cerebro y el cerebro necesita en ese momento oxigenarse. Entonces es fundamental la respiración por la nariz, retener el aire y exhalarlo lentamente mientras voy contando, y entonces así también van a sentir que la ansiedad va bajando. En contactarse con alguien para no sentirse solos en ese momento, ya eso va a aliviar un montón. Si lo tengo en casa, un compañero, un amigo, papá, mamá, con un hermano con quien yo viva, genial. Si estoy en la calle y estoy sola, voy a tener que recurrir a alguien. Y lo ideal es me detengo en algún lugar, llamo por teléfono mientras respiro, ¿sí? Porque en una situación de crisis, nada, hasta puedo cruzar y me puedo aplastar a un auto porque estoy pensando que me va a dar algo en el corazón, que no puedo respirar, y termino no llevando la atención a donde a mí a donde realmente lo requiere y lo necesito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como tips fundamental, o sea, a ver, no hay otra forma, sí. Después aquel que está medicado, yo siempre sugiero, por más que no tomen medicación continuamente, generalmente el psiquiatra les da una sublingual, que en una situación de crisis se la ponen abajo de la boca. ¿Por qué sublingual? Porque ahí hay un montón de venitas, y ahí va directo, lo que ingresa por lo sublingual va directo al torrente sanguíneo, no tiene que pasar por el estómago y demás. Entonces salir al torrente sanguíneo ya está, empieza a hacer efecto, ¿sí? Por eso es tan importante. ¿Y por qué me dan una sublingual? Porque hace el efecto mucho más rápido, porque el proceso hasta llegar al torrente sanguíneo y por ende al resto del cuerpo es mucho más rápido, ¿sí? Entonces también ténganse la pastillita, no pasa nada, y se van a sentir más seguros de tener la pastillita, aunque la saquen a pasear 200 veces, bienvenido sea, le encanta salir a pasear. El punto es que ustedes se van a sentir como si tuvieran un bastoncito en que apoyarse en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Y como siempre sugiero, respiración consciente, tal cual. Y como siempre sugiero, es hacer un tratamiento médico fundamental y terapéutico, y de la mano, más todos estos pequeños tips y el trabajo mucho de la cabeza, pero de la cabeza en el buen sentido, digo, de los pensamientos, de ver de dónde viene, con qué está arraigado, con qué está como enganchado ese síntoma, ¿sí? Nos va a permitir mucho poder avanzar y recuperarnos más rápidamente, si se quiere, de este tipo de síntomas, ¿sí? Bueno, bien, acá dice, cuando entendés te permitís darte cuenta que no pasa nada, sino que de a poco te va haciendo bien y te va a dar seguridad. Tal cual, es súper importante. La respiración consciente. Respiración consciente es mientras respiro, no respiro. Tampoco respiren como cuando van a parir las mamás, no. La respiración consciente es acompaño mi respiración, le presto atención por dónde va mi respiración, ¿sí? Entonces respiro y acompaño la respiración. Y ya cuando respiro, hasta abro el pecho, ¿sí? Hasta la posición a veces ayuda mucho. Y voy tomando y voy poniendo atención en mi exterior, ya no tanto, si bien en la respiración y en lo que tengo alrededor. Y entonces eso va a ayudar un montón, ¿sí? Bien, muy bien. A ver, acá me pregunta Vanessa, cuando se ha dormido un ataque de pánico. Primero, a ver, se va a dar dormido, pero vos te vas a enterar cuando te despertás, con lo cual vos ya estás despierta y podés hacer exactamente esto mismo. Y ahí habría que ver terapéuticamente, porque tal vez alguien falleció estando durmiendo, entonces ahí aparece el inconsciente que nos dice guarda que hay peligro, porque vivió en alguna situación traumática durmiendo, inclusive algún abuso, ¿sí? Los abusos generan algún tipo de síntoma de este tipo. Las prácticas de mindfulness son muy buenas, totalmente, las súper recomiendo también. Claro que te despertás desesperada. ¿Qué les parece? Estoy durmiendo, descansando y me levanto con la taquicardia, con que me falta el aire, ¿sí?
Entonces para ese entonces es importante levantarse de la cama, caminar, empezar a respirar, quedarme en un lugar, si estoy con alguien, despertar a ese alguien y decirle, mira, estoy teniendo... Por eso es tan importante compartir esto que les pasa, ya sea con alguien con quien vive o alguien que está afuera. Es fundamental, el apoyo de un otro es fundamental, ¿sí? Acá me dice, esperen que quería ver, salir a correr cuando sentimos que estamos con un ataque de pánico ayuda a liberarnos de esa sensación. Depende, porque hay gente que justamente les da cuando me pasó que a una persona no podía salir ni a caminar, no podía llevar ni los chicos al colegio y era una persona que salía a correr y demás y la amenaza estaba afuera, entonces no sé si es lo indicado. Acá lo indicado va a ser para cada persona. Si a alguien le sirve salir a correr, perfecto, pero hay gente que directamente no puede salir, entonces yo no le puedo salir a decir sí, salí a correr. Hay personas inclusive que empiezan a salir después de determinadas situaciones y los que sí les sugiero es, bueno, cuando salgas, anda con auriculares escuchando música, ¿sí? Pero música que te guste, no música depre, no, anda escuchando música, presta atención a las canciones, lo que dicen las letras, es como si mi atención yo la saque del cuerpo, la saque, a ver, respiro bien, a ver, mi corazón está latiendo bien, a ver, me tiemblan las manos, ¿entiendes? Como sacar la atención del cuerpo, del síntoma. Laura, si a mí me ha pasado despertarme de un ataque de pánico, es mucho más feo que cuando estás despierto. Sí, porque te sorprende, claro que sí. Eh, Acá me preguntan, ¿hay relación entre depresión postparto y ataques de pánico? ¿Podría o no? Habría que ver cada caso en particular. Claro, bueno, acá Noé dice, yo levanto a mi pareja, necesito compañía urgente. Es fundamental que haya un otro que esté ahí para acompañarnos, para sentirnos acompañados, para sentirnos sostenidos. Lo que pasa es que ese otro tiene que saber qué hacer también, es importantísimo, porque lo que no, suele pasar mucho, que yo escucho en consultorio, es esto, no, si yo le digo a mi mamá o a mi papá o a mi pareja o a mi hijo o a quien sea, se me ríe o me dice, no tenés nada, ¿no? Como que desestima esto que me está pasando y entonces termina la persona tratando de resolverlo sola sin que nadie se entere y la verdad que la pasa muy mal y es muy importante la ayuda y la compañía del otro y no del otro estando, ay sí, no, ¿será que te vas a morir? ¿Tendrás algo? Tampoco ayuda, ¿no? Yo estoy con un ataque de pánico, siento angustia, siento que me voy a morir, no puedo respirar y tengo al lado uno, ay sí, no, y me ventila, y bueno, no, ya te pasa, ¿y cómo estás? ¿Y ahora cómo estás? ¿Y ahora porque eso es peor, estoy como agudizando, estoy llevando más atención al síntoma. Lo que yo tengo que hacer es sacar la atención de ahí, eso es fundamental. Bueno, a ver, esperen que acá tengo... Qué bueno lo que decís porque yo creo que moriré solo en mi casa y si salgo a la calle alguien me socorrerá. Ahora es complicado salir. Claro, Pauli, pero es importante que vos compartas en tu casa lo que te pasa y que les ayudes a ellos y les enseñes a ellos qué tienen que hacer en ese momento. De verdad que hay que enseñarles porque el otro no sabe qué hacer. Es tan difícil para el que atraviesa el ataque de pánico como para el que está al lado, porque el que acompaña al que está al lado tampoco sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Entonces es muy importante tener las herramientas, ¿sí? Para poder hacerlo. A mí, mi madre en los ataques de pánico no puede reaccionar ni decir lo que le sucede. Bueno, por eso, porque no está habilitada todavía, ¿no? Porque quizás ni siquiera ella sabe lo que le está pasando o quiere hacerse cargo que lo que le está pasando o lo que está teniendo es un ataque de pánico. Bien, miren qué bueno esto, qué bueno, por decirlo de algún modo, dice Belunchi. Mi primer ataque de pánico fue manejando y pasando por un puente, aún no lo puedo pasar, tal cual. Y es como, bueno, tal vez tenga que hacer 10 kilómetros más, pero por abajo del puente no paso. Bueno, hay que trabajar ahí, como que, cuál es a dónde nos lleva ese puente, con qué tiene que ver, con qué situaciones de nuestra vida, con qué situaciones de nuestra familia, pero no estar solo bajo un puente, es la sensación que me da estar debajo de un puente, que se caiga, que vaya a saber cuál es la fantasía y lo que ocurre. Por eso digo, hay como que desandar un camino que no es fácil, no es que es un camino fácil, a veces se torna un tanto difícil. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Es esto o nos quedamos así con esas sensaciones y no pudiéndolo resolver? Perfecto, muy bien. Bueno, Facebook, ¿cómo viene?
Y no le tengan, bueno, acá Chochikai dice, y no le tengan miedo a la meditación que ayuda mucho. Perfecto. Y esa era la última con la que les iba a mencionar, como para cerrar, que tiene que ver con la meditación. La meditación es una muy buena forma de sentirnos, de que esos ataques los podamos manejar. Y en las meditaciones, pero no meditación para ataques de pánico, meditación, si se quiere, como algo cotidiano, como una conducta en donde lo que nosotros vamos a hacer, y voy a ser muy bruta explicándolo, pero para que se entienda, con la meditación lo que hacemos es darle información a nuestro cerebro, entonces esos neurotransmisores empiezan a ir, como yo le estoy dando nueva información, tal vez empiezan a tener nuevas conexiones, y entonces esas conexiones que no nos suman mucho, empiezan como a desestimarse porque hay otras nuevas conexiones que yo estoy habilitando a través de la meditación. Y esas sensaciones tan placenteras y tan hermosas de la meditación van a hacer que vayan al resto del cuerpo. Entonces también la meditación ayuda muchísimo, y ni hablar de meditaciones de sanación, porque como dijimos en un principio, los ataques de pánico vienen por algo traumático que yo tuve, entonces yo también tengo que resolver eso traumático, ya sea violencia, relación con papá, relación con mamá, alguna pérdida en particular, sí, es muy importante. Bien. Bueno, acá dice, a mí me agarran los síntomas en otras casas cuando nos invitan a comer y por la noche. Bueno, yo ahí, Yolanda, lo que trabajaría mucho es con la relación con la comida, la cena de la noche, cómo fue en tu historia familiar, a ver qué pasó en esas cenas, en esos encuentros, si hubo alguna cena que no haya sido muy amorosa, a ver si hay algo ahí. ¿Meditación de qué tipo? Bueno, como lo dije recién, a mí me pasa que cuando no estoy ocupada en algo, siento que estoy pendiente tal cual de mi cuerpo y los latidos del corazón. Silvia, Edith Pompeo. Silvia, bueno, bienvenida. Sé que es la primera vez que estás y sos la hermana de Eli. Así que una colega que pronto va a estar con nosotros también. Ahí me pasa que cuando estoy ocupada, tal cual. ¿Por qué? Porque estamos pendientes. A ver, esto que decía hace un ratito. Late mi corazón y ahora tengo taquicardia y ahora respiro. ¿Me andan bien las fosas nasales? Sí, entonces estoy muy atenta. Tengo que estar hasta que van a ver que con el tiempo, pasa el tiempo, después van a decir, pero ya hace un montón que no tengo ningún síntoma, ni ninguna crisis, ni ningún ataque. Bueno, a ver, bien, ¿no? Como que le voy ganando, entre comillas, por decirlo de algún modo. Ahí hay otra que le pasó lo mismo del puente, pero pasarlo por encima, como en el de la autopista, pero aún con ataque lo sigo pasando porque quiero que sea costumbre. Pero es muy feo, sí, tal cual, y posiblemente cuando estés pasando algún síntoma venga, respiración, y hay que ver eso, hay que ir ahí a ver qué pasó, no con ese puente en particular, vamos a ir como algo más general. Bueno, nos quedan solo 5 minutitos, ya superé la vuelta de los ataques de pánicos con meditación, muy bien, es difícil conseguir a alguien, es verdad, que sepa del tema. Hay muchos que tienen mucho miedo a que los mediquen y estén como tontuelos. No pasa, hoy la verdad es que los psiquiatras no sobremedican en general, o sea que tranqui. Después hay muchos que trabajan, está como toda esta línea como más natural y muchos trabajan también con una buena alimentación. Hoy hay muchas cosas, ¿sí? Bien, medicina homeopática, tal cual esto que decía, ¿no? Hay un montón de opciones también que podemos ir tomando. Puede surgir algo no resuelto en nuestras vidas o algo que tenga que ver más con la historicidad de nuestro sistema familiar, por decirlo. Sí o sí tiene que tomar medicación, depende, porque a lo mejor me agarró una crisis, un ataque y ya no es necesario, va a depender mucho de la continuidad y demás, ¿sí? Bueno, muy bien. Flores de Bach también, todo lo que ustedes puedan tomar tranquila. Bueno, sí, como medicación les van a dar tranquilana, clonazepam, bueno, como los más conocidos, ¿sí? ¿Qué es por lo del no nacido? Bueno, desde las constelaciones familiares, desde lo sistémico, los no nacidos son esos bebés que pudo haber perdido mamá o abortado voluntaria o espontáneamente. Entonces, ese no nacido va a repercutir en mí porque cuando yo nazco y al aparecer en la vida de la familia, yo sé por la memoria celular que hubo vida antes que yo y cuando yo llego, esa vida no está.
Entonces, por lealtad familiar, por el inconsciente familiar, voy a tener estos síntomas que son los que me van a llevar supuestamente en mi inconsciente a la muerte, a morir igual que murió ese hermanito, o a no poder vivir igual que no pudo vivir ese hermanito, ¿sí? Bien, para ir terminando vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que hay varias preguntas. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta en privado puede hacerlo. Gracias por curar el corazón. Bueno, papaíto, te mando un beso grande. Quiero aprovechar, no sé si está acá Gaby Chef. Hoy es su cumpleaños, así que le mando un beso grande. Lo quiero mucho a Gaby. Y también un beso grande en el día de su cumpleaños a mi madre postiza Graciela. Y gracias a todos por estar ahí. Si alguien tiene alguna duda en particular, me lo pasan por privado, así puedo responder. En unos pocos minutillos se va a acabar el vivo y entonces no quiero como el otro día, chau, me fui, y ahí terminar. Y así terminar. Sé que hay varias preguntas y esto da para hablar un montón, para hablar muchísimo sobre ataques de pánico, ataques de ansiedad y demás, pero básicamente tengan en cuenta estos tips. Entonces, tener en su celu gente agendada, que sepan lo que tienen que hacer, tomar, llevar la atención afuera, respirar, acompañar esa respiración y por supuesto meditar. No he hecho ninguna meditación, pero después sí, cuando suba alguna meditación, no para ataques de pánico, sino más bien como para manejar la ansiedad y que tenga más que ver con la respiración, posiblemente antes de la semana que viene yo les voy a avisar por las redes, así si alguien quiere hacer que está atravesando algo de esta situación o algún ser querido que ustedes se lo quieran compartir, lo pueden hacer. Sí, igual cualquier meditación está buenísima. Si buscan en Euge, si buscan en YouTube van a encontrar un montón y todas están buenísimas. Todo lo que ustedes puedan sumar y hacer, bienvenido sea. Gracias a todos los que están por ahí. Semana que viene vamos a poner la encuesta porque no tenemos todavía, no nos podemos decidir. A ver qué hacemos con mi secre, Cali. Cali, si estás por ahí te mando un beso, gracias por todo. Me ayudó, bueno, me alegro que les haya ayudado. Hola André, la idea es esa, que les ayude a ustedes o a cualquier persona que tengan cerca que esté atravesando ataques de pánico. Es horrible, el que atraviesa ataques de pánico de verdad que la pasa horrible y el que está alrededor también la pasa muy muy mal. Sí, estamos Ay, con mi secre Cali, mirá lo que acá pregunta Euge. Fedra, después de la cuarentena se pueden hacer grupos de apoyo presencial. Lo vamos a hacer también por ahora en cuarentena. Estamos preparando grupos con diferentes temáticas no lo vamos a hacer por aquí, sino por otra plataforma, pero con Cali, ahí está Cali que me manda corazoncito. Hola Gla, estamos preparando eso. Vamos a tener tema relación de la madre, autoestima, pánicos. Vamos a hacer diferentes salas con diferentes temas en diferentes días grupales. Estamos trabajando en eso. Así que estén atentos, ya les vamos a indicar. Euge, lo pedís, lo tenés. Bueno, les mando un beso grande a todos los que están en Facebook, a todos los que están en Instagram. Gracias por estar ahí. El que me quiera contactar, ya sabe, por redes sociales. Los puedo acompañar en un proceso terapéutico en estos ataques de pánico o cualquier otra situación que estén viviendo hoy a través de online, cualquier cosa me pueden contactar por privado y nos estaremos viendo si Dios quiere la semana que viene. Les mando un beso grande. Silvi, te mando un beso grande a todos y nos vemos el martes próximo, 15 horas Argentina, 14 horas Bolivia y Chile. ¿Sí? Hasta el martes que viene.